volvemos de nuevo a nuestro tiempo para dejar huella. Y para dejar huella siempre tenemos un equipo que son los que nos dejan ese buen sabor. Ellos hoy están con nosotros. Hablamos de Roberto Montes. Muy buenos días. Buenos días, Pepe. Gracias por tu invitación. Buenos días para los que nos escuchan por la mañana, por la noche. Que ya. Muy buenas. Ahí estamos. Por supuesto también con nuestra compañera Yolanda Urbano. Muy buenos días, ¿Qué tal, Pepe? Yoli? Pues fantástico. Después de este paréntesis, este impasse, Maravilloso. volver con fuerzas y con ganas. Por supuesto, que no falte. Y con nuestro Benito Alcalá, lo he dejado para el último, porque Benito es el que está con nosotros prácticamente todos los programas, ¿no? Buenos días, Pepe, buenos días a todos. El poder de la intención, de cuando hablamos, qué sentido le queremos dar a lo que decimos, de qué forma lo podemos decir. De todo esto hay para hablar largo y tendido, porque cada uno cuando dice una cosa lo puede decir con muchísimas intenciones, que uno los puede tomar de una forma y otro lo puede tomar de otra. Cuando tú lanzas una frase, una forma de hablar, la gente lo puede tomar de muchas formas. Es más o menos lo que quieres que hablemos hoy, ¿no? Sí, no solo lo que hablas, sino lo que haces. Y el día a día. Claro, dices tú que hay muchas intenciones. Intenciones realmente solamente hay una. Lo que hay muchas interpretaciones de la intención. O sea, sí. Yo cada vez que digo algo, o hago algo, o cualquier persona, tiene una intención. A veces ni siquiera sabe esa intención real, porque es una que está al final. Y hay que hacerse unas buenas preguntas para descubrir la intención final de las cosas, por qué hago esto, para qué lo hago, ¿no? ¿Cuál es el propósito o cuál es el beneficio que voy a tener haciendo o diciendo esto? Ahora, la interpretación que los demás puedan tener de eso que yo estoy diciendo o haciendo, pueden haber miles de interpretaciones. Bueno, pues eso es lo que piensa nuestro compañero Roberto. Me imagino que vosotros tendréis vuestra forma de pensar y vuestro criterio personal, ¿no?, de todo esto. ¿Yoli? Pues yo, haciendo alusión a lo que dice él acerca de la intención, pues yo pienso que dentro de la intención está la intención intencionada y la intención sin ninguna intención. O sea, de esta de que... Explícame eso. Yo creo que al pegarte a Benito se te ha pegado algo. La intención. Será la inconsciente. ¿Con qué intención lo decías? Exactamente, ahí va yo a llegar, la intención intencionada. Inconsciente. ¿no? Es una intención intentada. Claro, que va con un propósito ya pensado, ya construido y ya lanzado. Y luego está esa intención que en muchas ocasiones se tiene, pero de una forma como muy sutil, ¿no? No es tal el propósito real de la intención como lo que es la intención. Muy bien. Hemos intentado entender. ¿Con qué intención no has dicho esto? Para que penséis. La verdad en debate. Hemos empezado un dejar huella. La verdad que con mucha intención. Es que esa es la intención. A ver, Benito. No, yo prefiero que profundicéis un poco más en el tema. Sí, porque bueno, no. Sí, porque Benito todavía no sé con qué intención vais. Yo creo que Benito lo que está haciendo está viendo con qué intención queremos hablar. Claro, para yo adaptar, no salga yo ahora también por petenera y entonces ya no sabemos ni de qué estamos hablando. Una de las cosas que ocurre mucho, por lo menos me ocurre en los talleres y en las consultas, ¿no?, es las personas cuando dicen mi pareja o mi expareja o tal familiar o tal amigo me ha hecho daño. Entonces, cuando dicen me ha hecho daño, mi pregunta es, ¿realmente tenía la intención de hacerte daño? O sea, ¿fue intencionadamente, como decía Yolanda, o de una forma inconsciente, cuando no hay un propósito de dañar a la otra persona, pero aquellos actos que yo estoy teniendo, las decisiones que estoy tomando, las palabras que estoy volcando hacia otra persona, pueden hacer daño, pero mi intención no es hacer daño, aunque esa persona sí perciba, puesto que viene de mí, pero realmente no soy yo. Yo tomo una decisión y me estás haciendo daño con eso, pero no es provocado, sino es el efecto de mis decisiones lo que a ti
provocan dolor. Sí, ¿no? Entonces no hay una intención. En pocas fija. palabras, es decir, que tú decides hacer algo, X, lo que sea, y habrá gente que con intención o sin intención, pues a unos le va a beneficiar, a otros le va a perjudicar, a unos le va a hacer daño, a otros le va a dar alegría o bienestar. Entonces muchas veces es complicado. La persona que quiera darle a todos por igual es complicado. Es muy complicado. Que ¿no? nos llueve a gusto de todo el mundo. No, está Pero claro. es que es importante porque si aprendemos... Es que no somos robots, ni Claro. no somos ordenadores, ni nada de eso. Somos personas que tenemos decisiones y que tenemos sentimientos, ¿no? Y si bajo esos sentimientos son que, pues muchas veces son las intenciones las que nos hacen, pues, alegrarnos, enfadarnos, sentirnos mal. Claro, pero yo tomo una decisión. Es como cuando vas a ver una película. Y hay muchos espectadores y cada uno puede empatizar o simpatizar o con uno de los actores, y unos con los buenos, otros con los malos, otros con los que están sufriendo, y cada uno tiene una visión, según su experiencia propia también, de lo que es la película. Entonces cuando eso es importante. Claro, cuando yo tomo una decisión de hacer algo, yo estoy mirando por mí. Y posiblemente el mirar por mí, que no siempre es egoísmo, que es amor propio, hace que esa decisión que yo tomo a otra persona le pueda doler. Y es importante en nuestra comunicación asertiva, cuando hablamos, por ejemplo, con nuestros hijos, nuestra pareja, decir, ¿por qué has hecho esto? En vez de preguntar por qué, dices, ¿con qué intención has hecho esto? ¿Cuál es el propósito? Y es una forma diferente de comunicarte, donde no estás provocando una guerra, porque no estás exigiendo una respuesta. Entonces, esa persona puede decir, pues lo he hecho porque con esto me siento mejor. Vale, te sientes mejor, pero ¿qué hace que tú estés mal? Y empiezas a hacer preguntas sobre preguntas y encuentras lo que es la intención final por las cuales hacemos y decimos las cosas. Cuando alguien me está hablando, si soy un buen observador, sabré que detrás de cada palabra, de cada frase, hay una intención oculta, porque hay un propósito. Quieres saber algo o quiere comunicar algo porque necesita la aprobación o el que los demás sepan que yo sé. Siempre hay un propósito detrás, esa intención oculta. Y luego otro tema importante referente a lo que se está hablando aquí, que es no solamente la intención, sino cómo percibimos las cosas. Es decir, tú estás viendo una película y cada uno se lleva un concepto diferente de esa película. Por eso iba a decir yo, que tiene que ver con lo de antes, es que ya no es muchas veces la intención, es cómo interpreta la otra persona la intención del otro. Porque tú puedes ir con una intención muy buena, pero dependiendo del otro, cómo lo recibe, puede entenderlo a su manera. Entonces ahí, como dice Roberto, entiendo que está esa parte en la que hay que profundizar, hay que comunicar, hay que hablar para al final entenderse, que la mayoría de las veces no se hace, porque tú te quedas con el efecto que te ha causado, ¿vale? Y ahí comienza muchas de las veces el problema, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es cuando la intención real de la persona que lo está lanzando, lo que quiere provocar en esa persona es eso, ¿no? Ese malestar. Esa es una parte que a ver si algún día sacamos esa conversación. Eso que somos viene con la manipulación. Bueno, yo creo que los humanos somos así. Cuando tenemos, sobre todo suele pasar con la pareja, ¿no? Que estás con tu pareja y depende de qué forma quieras que reaccione, actúas de una forma o actúas de otra, para que a lo mejor haces lo mismo, ¿no? Pero eso mismo que estás haciendo, lo haces de una forma, o lo dices de una forma, o lo dices de otra, y hace una reacción a favor o en contra de lo que tú estás haciendo con la pareja. Eso, pero bueno, que, con la pareja claro, a nivel de amistad y de todo, ¿entiendes? pero que al final hay una intención. Estoy Claro, actuando de esta manera para que esta persona reaccione de esta otra, que muchas veces nos viene en contra, como dice Yolanda. Claro. O sea, yo puedo tener una intención y resulta que lo que provoco en la otra persona es totalmente al contrario, Pero la con el reacción es objetivo que tú diferente. lo lanzas. Claro, pero que en esa comunicación que hay, si somos personas que tenemos una relación directa, sea el tipo que sea, lo bueno es comunicarse y decir, oye, ¿con qué intención me has dicho esto? ¿Con qué intención has hecho esto? O sea, ¿me has sido infiel? Sí.
¿Cuál era tu propósito? ¿Qué pretendías? ¿Qué querías conseguir? ¿Hacerme daño? Vale, si es hacerme daño, ¿con qué intención? ¿Cuál es el motivo por el cual tú me quieres hacer daño? No es que estoy rabioso porque tú me has hecho esto y en venganza tal. Creo que tenemos muchísimas intenciones porque nos manejamos entre muchos personajes internos. Por poner ejemplo, pues podemos tener un personaje que decide no beber y otro que bebe. Y tenemos un personaje que decide no fumar y otro que fuma. Tenemos un personaje que decide estudiar y otro que no quiere estudiar, uno que quiere hacer deporte y otro que quiere estar en el sofá. O sea, psicológicamente nos movemos en un montón de historias y cada uno tiene su forma de intención. Es verdad que al final de esto todos los personajes buscan la misma esencia en la intención, desde mi propia observación, y es la satisfacción propia. Es decir, al final el que quiere fumar busca satisfacerse, el que quiere no fumar busca satisfacerse, el que busca el estado más confortable dentro de él mismo. Para su bienestar. ¿Vale? Aunque las formas en que llega afuera son totalmente diferentes. Es decir, alguien que, por ejemplo, intenta satisfacer su ira, no es lo mismo que el que intenta satisfacer su cariño, su ternura, su no sé qué. Pero si tú empiezas a quitar capas y vuelves al principio de donde nace eso, te das cuenta que donde está el tema es: yo quiero encontrarme bien, quiero estar bien, quiero salirme con la mía. Por eso lo que decías tú, ¿por qué a veces hacemos cosas que a los demás no sé qué? Porque renunciar a eso, renunciar a ese tipo de cosas significa renunciar a tu poder sobre el otro. Tienes que estar en un estado de inmaculado. Es decir, si yo no te puedo manejar a través de la ira, a través del enfado, a través del no sé qué, vamos a aterrizarnos un poco. Yo estoy en pareja y sé que si pongo morro, mi pareja esa noche no se va de marcha. Estar bien significa darle la libertad de que se pueda ir. Mucha gente no quiere renunciar a eso. Entonces prefieren ellos mismos satisfacer su propia ira poniendo el morro por el hecho de manejar al otro. Pero es que ahí hay una intención, como yo decía, correcto, que al final se pasa a lo que es la manipulación, ¿no? O sea, correcto, se manipula. Correcto, con un fin. Claro, con un fin. Claro. La no pérdida del control. Claro. Porque necesitamos control. Claro, necesitas tu poder de contra a otras personas. Pero eso no es más que un personaje. Eso no eres tú. Porque luego está el personaje que cuando el otro se ha quedado o reacciona de una manera, ese personaje como que ya se ha ido y entonces viene otro que se siente culpable y empieza a decir: joder, pues a lo mejor, fíjate, lo he hecho que se quede, iba con los amigos y es que ahora tampoco me encuentro bien yo habiendo manejado esto. Pero ¿por qué hemos cambiado de personaje psicológico? Sí, pero ¿sabes? Al final cada rol tiene su intención también. Claro. Entonces, al final, por simplificarlo ya todo, la cuestión es: ¿se puede vivir sin ninguna intención? Porque parece que vivir sin ningún tipo de intención es la verdadera libertad. Eso significa renunciar a muchísimas cosas, a ver muchos personajes. ¿Se puede haber un instante en tu vida donde la intención sea cero? Porque ya está ocurriendo. Pero eso no existe, ¿eh? Bueno, porque a nivel consciente, simplemente el hecho de levantarte ya tienes la intención de levantarte. La intención de beber agua, la intención es un cúmulo. Claro, pero ahí viene la segunda parte. Quedarte quieto y decir, tengo intención de estar quieto. Claro, o sea, es que la palabra intención abarca. Ya, pero ahí vamos a profundizar un poquito más y vamos a ir desde ese poder de la intención, el sistema de recompensa, porque estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando también ahora un poco de neurociencia y biología. O sea, nosotros tenemos un sistema de recompensa en el cerebro que está basado, es un cúmulo de buenas intenciones. Claro, pero está basado en el interés, en la recompensa, en el beneficio, en la gratificación, en lo que voy a obtener a cambio. Y es lo que está hablando, por ejemplo, Benito. O
O sea, realmente Son intenciones de... yo quiero conseguir algo. Claro. Mi cerebro quiere conseguir algo, porque mi cerebro se alimenta de ciertas hormonas. Y ese centro de recompensa necesita comida con esas hormonas. Y de alguna manera tengo que hacer cosas que a mí me beneficien. O dice, es que lo haces por interés. Sí, todo lo hacemos por interés, que esa intención. O sea, siempre quiero obtener un beneficio, si no de forma consciente, de forma inconsciente. Mi cerebro quiere beneficio y le cuesta renunciar a la pérdida de ese beneficio. O sea, esa intención cero para el cerebro sería impensable, porque sería no conseguir nada. Y el cerebro siempre necesita conseguir algo. ¿De dónde nace la intención? Porque tú has dicho, no puede haber, no existe no se puede vivir sin intención, ¿no? Ha sido un poco la afirmación. ¿De dónde nace la intención? De la propia mente. De la propia, pero ¿de dónde nace? ¿De dónde hay algo que salga la intención? Desde la necesidad propia de satisfacerse. Bien, entonces si quitamos la necesidad, ¿de dónde nace la intención? La intención no es más que una anécdota más dentro de todas las anécdotas que podamos estar viviendo. Es un deseo más dentro de todos los deseos. No es otra cosa. Entonces, todos esos deseos son vírgenes al fin y al cabo. Tienes que salirte de ahí. Y eso es la propuesta. Esa es la propuesta un poco. Porque tener intención de abarcar una visión global desde un punto es muy complicado. No lo puede. Y eso es el sufrimiento. O la interpretación de la intención de los demás, obviamente. Claro. O sea, No, cuando- es una, si yo una no pregunto, pugna absurda. si yo no pregunto, oye, ¿con qué intención tú has hecho esto? Va a ser mi interpretación de lo que yo creo que lo ha hecho con ese propósito. Pero podemos decir, esta intención, que necesita mi cerebro cierto beneficio, voy a cambiarlo por otro diferente, que no sea basado en esto, que sea basado en una básica, podríamos decirle, neutralidad, ¿no? Sentirme desde aquí me hace sentirme bien. Y entonces ya no hay esa intencionalidad que tú decías antes. Hay opciones donde tú puedes hacer interpretaciones, entrenamiento, neurociencia, puedes hacer un montón de cosas para tú puentear tu cerebro, para estar el máximo tiempo posible en la parte del placer. Sí, básicamente lo que tú estás diciendo es, yo estoy en esta posición y si quiero conseguir esto, estoy sufriendo porque no lo consigo. Pero cuando lo consigo, estoy sufriendo por si lo pierdo. Pero es que no solamente Claro. eso, yo voy a ir más allá. Yo voy a ir más allá y voy a hablar de la satisfacción. Es que a veces que uno se siente satisfecho cuando siente dolor. Bueno, sabéis que hay gente que con el dolor siente satisfacción, ¿no? Ya, pero ahí hay una intención oculta importante. Sí, ya, pero te quiero decir que yo iría mucho más allá, es la satisfacción. Claro, en eso que Sí, tú estás pasa. diciendo con el dolor, y perdona, Sí. de alguna manera, Los masos. pero esa gente lo que tiene un trasfondo de culpabilidad, de castigo por X cosas. Pueden ser trastornos psicológicos, pueden ser temas emocionales, experiencias que han vivido, pero de alguna manera a través del dolor me estoy autocastigando porque no acepto esto que hice o que me pasó. Y entonces, de alguna manera, necesito recibir un castigo y tiene que ser. Y eso puede provocar un dolor, pero es el placer del castigo que me merezco, en cierta manera. O sea, hay ahí, Tampoco eso tiene vamos a mucho hablar de un que... castigo En muy- ese aspecto, sí. No, pero no, es un tema que viene al caso de las intenciones. Claro. Entonces, Pero que- vamos a poner una Sí, no, X, no es vamos a fácil poner doble expresarlo. X o tres X, pero hay gente que simplemente cuando está haciendo el amor, y es un tema que se tiene que hablar porque estamos hablando gente que creo que madura, pues a lo mejor un simple cachete le da placer. Un simple cachete Pero- le da placer, o sea que te quiero decir que las intenciones muchas veces... Pero claro, cuando hay ese cachete, hay una persona que lo recibe y una que lo da. Y los dos quizás reciban placer. Uno por ser el que provoca ese daño, y otro que es el sumiso o que es quien lo recibe
No estamos hablando de paliza, estamos uno hablando quiere, de cachete simplemente. pero uno quiere la dominación, y siente placer con ello, y la otra con la sumisión, que siente placer por ello. Pero cada uno tiene una intención oculta y tiene un trasfondo bastante importante, que si analizas a esa persona y empiezas a cuestionar pregunta sobre pregunta, llega a una base de la cual te puedes asombrar y sorprender, porque ni siquiera esa persona a lo mejor es consciente de la naturaleza, dónde nace esa satisfacción de decir siento placer a través del dolor. Es importante trabajar ahí. Eso es totalmente de acuerdo. No, pero es un tema muy complejo porque es un tema que el que lo está viendo desde la superficie seguramente no se entere de nada. Diga, yo Sí, esto, pero se tiene que meter en como lo que alguien estamos hablando. como alguien que tiene dolor va a sentir placer. O sea, es que no cuadra. O incluso puede que alguien se sienta herido que diga, yo no quiero estar así como estoy. Yo no quiero estar en un estado de culpa. ¿Qué dicen estos dos tontos, estos cuatro tontos aquí? Que si yo estoy bien en la culpa. Entonces es un tema para mirarlo en profundidad y con mucho respeto, y es una invitación a que la gente observe su propia ¿podéis hacer alguna culpa? No sé, de vez en cuando a través del canal YouTube hacéis reuniones. Los Zoom, ¿no? sí, claro. Pues oye, es un tema importante, claro. porque alguna persona pues a lo mejor se siente identificada con el famoso simple cachete, ¿no? Claro. No, pero es que hay algo... Y a partir de ahí, oye, ¿por qué yo siento necesidad de que me lo den o de darlo? Claro. Vale, ahora vamos a ligarlo a algo que está en plena actualidad. ¿Cuál es el motivo por el cual muchas personas que están siendo maltratadas física y psicológicamente se mantienen ahí en la relación y no son capaces de salir de ahí? ¿Qué beneficio su cerebro está obteniendo? Porque hay una parte de beneficio por el cual hace que decida quedarse ahí y no irse. Eso al final sigue siendo la misma droga. El dolor. Claro. ¿Y cuántas parejas se han separado simplemente porque el marido es tan sumiso, tan bueno, o la mujer es tan buena, que al final no le da placer porque a lo mejor necesita otro tipo de actividad? Sí, pero bueno, Dice, lo que "No, es estamos mi marido hablando... era buenísimo". Que yo hace poco lo escuché. O sea, No, de eso puedo hablar yo hace mucho. poco lo escuché. Sí. Mi marido era buenísimo, era nada. Dice, pero no me daba lo que yo necesitaba. Claro. No le daba, a lo mejor necesitaba más guerra, no que sé. Ahí estamos hablando Otro de tipo lo que yo hablo de los machos alfa y los beta, o la energía alfa y beta, Sí. que no necesariamente tengan que estar relacionado con el hombre o con la mujer, no son energías. Ya no hablamos de palizas ni Y- nada de y eso, claro, hablamos pero simplemente de relación. La energía Hay que beta, verlo. la energía beta es femenina y la alfa es masculina, y a veces hay personas con energía alfa Sí, o sea, mujeres y hombres con energía beta, ¿no? Y necesita incentivación de alguna manera, y dice, bueno, es que tengo una persona muy buena, pero es que necesito a alguien que me dé caña, de alguna manera. Claro. Pero es diferente a lo que estamos planteando eso es relacionado un con el tema dolor, más de la pareja y tal. es más pero emocional, bueno, pero relacional. Va todo relacionado. Sí, aunque claro. parezca que no. Claro. Son Hombre, yo insisto intenciones. en Intenciones. el tema de que tú te miras al espejo y tú te crees que eres uno. Entonces, tenemos que intentar observar si realmente somos uno. Vuelvo a lo mismo que dije antes, al personaje, ¿vale? A los cambios de personaje que tenemos continuamente. ¿Quién no, y lo enlazo con lo que estábamos hablando antes que ha dicho Roberto y Yolanda y tú, del dolor, ¿no? Que la gente siente placer con el dolor porque es una cosa que inquieta mucho y sé que trae malos rollos al Sí, que llama lo la escucha, atención. ¿no? Se Porque el siente tema... uno a la defensiva. Entonces, ¿quién no se ha prometido alguna vez hacer algo que luego ha hecho? No sé si a vosotros va a pasar en Mil vuestra veces, vida. claro. Bien, entonces, eso, así de simple, sin calentarnos la cabeza, como dice Yolanda, en mi filosofía y en mis locuras. Si tú eres único, ¿por qué si te promete algo no lo cumples? Eso ya te... Eres único, pero no te comportas igual en cada momento, eres diferente. Entonces no eres único. Entonces tu voluntad no es única. No es única. Bien. Hombre, vale. tú puedes ser único, pero tener diferentes roles. Sí, Claro, correcto. dentro Pero de me tu refiero unicidad, claro. único en cuanto a voluntad. Eso sí. Si tu voluntad es Pero única,
Yo no que soy van igual en mi cambiando. casa que aquí en el trabajo. Sí, escucha, yo digo, Soy sí. la misma persona, pero no. Entonces, actúo no igual. eres el mismo físico. Sí, Pero no eres la misma persona. No. Porque si fuese la Son misma personajes también lo que... Correcto. claro. Entonces, Allí soy muy bueno. a lo que quiero llevar es que por lo menos a la duda de contigo mismo, de pensar que no eres único, que único en cuanto a voluntad, que tienes muchas voluntades dentro, Por supuesto que tienes que muchos sí, personajes claro que sí, dentro, claro que bien, sí. vale. Además lo has dicho la palabra personajes. Vale, perfecto. Entonces, si yo ya parto de que tengo muchos personajes dentro, ¿vale? Y que cada uno tiene su forma de expresarse en mí, el personaje que hemos dicho antes, de la ira, no se expresa en mi cuerpo en todo de la misma forma que el personaje benitierno. De hecho, las sensaciones que trae uno no son las sensaciones que trae otro, ¿vale? Entonces, tú naces y empiezan a generarse esos personajes, que se van alternando según me voy relacionando con los demás. Esos personajes traen una química concreta al cuerpo, traen unos pensamientos concretos al cuerpo, traen unas emociones concretas al cuerpo, pero todos buscan esencialmente saciarse, ser protagonistas del momento, ¿vale? Bien, el cuerpo además tiene sus sensores y tiene sus receptores y tiene sus emisores, por decirlo de alguna forma. Sí, Bien. es así, tal cual. Vale, entonces tú cuando metes un personaje, activa ciertas cosas físicas dentro del cuerpo, que te llevan a ciertos pensamientos y a ciertas emociones. Y decisiones. Bien, y decisiones, correcto. Entonces, según vas creciendo, si tú le das mucho cancha, mucho protagonismo a un personaje concreto, imagínate la culpa, el cuerpo hace más grandes esos receptores, con lo cual necesita más emisores de eso mismo y más sustancia de esa. Entonces, puede que entre, imagínate que entra, por lo que sea, y conscientemente te has metido en que tenga mucho protagonismo en tu vida la culpa, y tengas sensaciones de culpa, que mal estoy, que no sé qué, todo lo que trae la culpa. Sí, está el mundo en contra mía y está y todo el yo mundo soy en contra mía. yo soy culpable de todo ello. Sin embargo, por debajo de eso, lo que está ocurriendo es que tu cuerpo se está saciando. ¿Por qué? Porque está dando alimento a los receptores que estás viviendo. Que es mi O sea, sentimiento de tú- culpabilidad. Claro, tú necesitas sentirte culpable, darte igual que cuenta, lo necesitas estás la haciendo. nicotina, igual que necesitas el alcohol, igual que necesitas ciertos químicos que produces tú mismo, pues necesitas la culpa. Y aunque tú te sientas muy mal y superficialmente digas, esto es horroroso, esto no lo veo, no te estás dando cuenta que tú lo estás generando continuamente. En el fondo te estás sintiendo bien. Claro, en el fondo está... ¡guau! Ya, Claro, y en ya- esos conflictos que tú dices, de una parte de mí quiere fumar y la otra parte no quiere fumar, las dos partes están teniendo un beneficio en el cerebro a nivel químico. Correcto. Ahora, la parte que está fumando tiene unos químicos Totalmente con unos niveles importantes y la otra parte no. Entonces, ¿qué es lo que hace dentro de mí esa lucha interior, y no solo para el tabaco, sino para tomar cualquier decisión, cosa. hace que yo decida quedarme en el fumar, que incluso me perjudica más, y no me quede en el no fumar? ¿Por ¿Qué me está alimentando en el cerebro la química de una decisión y de otra? Como para al final que el cerebro determine, me quedo aquí, aunque por otro lado sea más perjudicial, que lo que he hablado con el tema a lo mejor de las relaciones de pareja. ¿Qué es lo que hace que, sabiendo que me perjudica más estar dentro de una relación esta tóxica y de maltrato, hace que me quede aquí, que me cueste tanto desapegarme de ahí? Tengo una dependencia total como para no decidir con cierta facilidad aquí. Y es que los químicos tienen mucha potencia como para tomar decisiones. Si yo soy capaz de engañar al cerebro y de venderle un beneficio más importante, que me genere más químicos, de que esta decisión va a tener más beneficio que esta otra, al final el cerebro se inclina por aquí. Pero eso es incertidumbre, porque esto es presente. El cerebro ahora mismo vive en el presente y sabe que tiene esto seguro, pero no sabe si toma esta decisión si va a tener seguridad o no. Yo te- ¿En qué se basa que llegues en algún momento a decidir?
¿Desde dónde va su... Cuando ya te convences de que esta decisión puede tener más beneficios que esta otra. Pero y el cerebro es consciente de ello y al final se inclina. El cerebro siempre busca el beneficio. Pero es que hay algo en la vida que no es cerebral. Y ahí es donde está tu respuesta. Pero esa es otra parte. O sea, pero hay algo en la vida que está por encima del cerebro. Entonces, desde ahí es de donde se toma la decisión verdadera. Porque mientras tomes decisiones cerebrales, puede que dejes de fumar, pero nunca dejarás de ser un fumador. Pero por muy espiritual que sea, toma las decisiones. Por otra parte, al final somos cuerpo físico y que eso manda. Si quieres que lleve un poquito más allá, tú dices que eres fumador, como lo que estabas explicando. Tú eres fumador, que tú quieres dejar de fumar, pero sigues en el mismo ambiente, sigues con la misma gente, sigues con la misma monotonía, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Que te va a costar muchísimo dejar de fumar. Claro. Tienes que cambiar todos los roles, todos los sistemas, cambiarlos. Es que hay unas conexiones. Totalmente. Hay unas conexiones Tienes que cambiar sinápticas los hábitos, que hace que ¿entiendes? te conecte Mira, con el eso es placer. como el que se separa y hablamos de la intención, el que se separa y sigue cercano a su mujer, incluso viviendo, sabes tú que hay familias se separan y son convivientes, siguen viviendo. Yo lo he probado todo eso, o sea que sé perfectamente de lo que habla. ¿Sabes, no? Pues eso, aunque quieras que no, Crea dependencia. dolor, que da dependencia y que da dolor sin darte cuenta. ¿Qué es mejor? Te has separado y te vas a otro lugar. Sí, pero eso es renunciar a una cierta seguridad. No renunciar. Sí, a una cierta seguridad, simplemente, aunque sea poquito lo que te daba la pareja. La vida son momentos circunstanciales, en sitios muy apartados uno de otro. Es decir, si tú te vas a... Eso no es tan fácil como tú dices. Tú lo estás viviendo. Perdona, que no es tan fácil. No es tan fácil porque ten en cuenta... Ten en cuenta que vamos a ver, tú, si yo me voy... Cuando tú tienes una vida predominante de fumador, plantearte no fumar es como amenazarte a ti mismo. No, te lo planteas todos los días. Ya sí, pero que es como una amenaza. Sí, pero tu cuerpo se pone... Pero tú tienes que empezar a crear esa falta de dependencia. Sí, pero que no es tan fácil eso. Hombre, a ver, ten en cuenta... Si fuese fácil, todo el mundo dejaría de fumar Claro, rápido. eso es lo que te digo. Vamos a ver, es que hay una parte importante. Tienes que darle Físicamente, opciones para que la mente no esté pensando en eso. No es que eso no solo pensar, es que hay una dependencia química que al final el cerebro con esas conexiones sinápticas te va a relacionar. O sea, una persona fumadora, acordarse de un amigo, tomarse una copa, comer, hacer el amor, después de todo eso, ¿qué ha ocurrido? Que yo me he fumado un cigarro. Entonces, aunque no esté en esa situación, solamente con el pensarlo o con recordar algo, ya el cerebro está relacionando con esas conexiones sinápticas que están bien arraigadas. No es que recordar, es que lo y al final recuerdas te lo pide Sí, pero la química. te voy a poner un ejemplo muy fácil. Tú llegas y estás trabajando donde almuerzas todos los días a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana el cuerpo te está... Y además tienes un hambre deseando llegar para almorzar a las 10 de la mañana. Cambias de trabajo, cambias de sitio, cambias de hábito, incluso hay veces que te vas fuera. Llega a las 10 de la mañana y no te acuerdas que tienes que comer, no tienes que almorzar, no te acuerdas, no tienes la necesidad de tener que comer. Son milésimas de segunda. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que te hace el cambiar del hábito. Vale, pero ahora te voy a explicar para que tú lo comprendas un poquito más, o lo comprendáis si todos. Bueno, los demás. Pero si yo lo Vale. entiendo. Pero, No, pero que te me digo refiero... que una de las partes muy principales es que de momento, en el sitio, según el sitio donde estemos, así actuamos y hay veces que no utilizamos la mente, solamente la dejamos actuar en un espacio muy reducido. Pero es puntual. Se han creado otras Es condiciones. puntual. Claro que es puntual, que es lo que Te quiero estoy decir diciendo. que tú no sigues siendo utilizamos- fumador. Claro. Tú te puedes encerrar en una habitación, no sé qué, sigues siendo fumador. Mira, Vamos a ver, Porque no has sanado eso. Lo Pero a lo has mejor tienes que apartado. tienes que pensar, ¿por qué soy fumador? Porque resulta que mi amigo fumaba, el eso otro no importa, fumaba, eso no Da importa. igual. y al final me echo... A esta altura... No, no importa. pero tú tienes que venir de la... Pepe, de la dónde. cuestión es que tú estás Sí. apartando cosas, pero no puedes- estás puedes solucionando. obviar el por qué uno es fumador. Claro. ¿Dónde quería Pero llegar, Roberto? yo, por ejemplo, imagina, tú eres fumador y no puedes estar más de una hora sin un cigarro. Entre un cigarro y otro no puedes darse una hora. En cambio, te montas un avión en el que tienes que hacer un viaje de 10 horas, que sabes que no puedes fumar, tu cerebro sabe que no puede fumar, y estás 10 horas sin fumar, y no estás que te subes por las paredes. En cambio, si tienes la posibilidad de fumar, sí que te subes por las paredes. O sea, el apetito de ese el cigarro, famoso almuerzo. el apetito de ese cigarro son milésimas de segundo. Claro. Si tú eres capaz de controlar tu mente y desviar la atención hacia algo que te va a obtener
una recompensa, un beneficio que te va a proporcionar esos mismos químicos que te proporciona el tabaco, no fumas. Al final estás ahí. Y es engañar, es lo que yo decía, engañar al cerebro. Y con lo que iniciamos un poco en nuestra charla, o sea, la intención, yo puedo engañar mi cerebro para que mis intenciones sean con otro propósito en beneficio, porque al final nuestro cerebro va en base a beneficio, recompensa, gratificación, siempre va a querer algo, y aunque sea poquito, por eso nos mantenemos en las relaciones tóxicas o dolorosas, porque es seguro, lo poquito que nos da, claro, pero lo poquito que nos da una relación, imagínate tú, una relación te puede aportar un 100% de felicidad, pero por las circunstancias te has quedado en un 90% de sufrimiento y en un 10% de felicidad. El cerebro vive el presente, vive con ese 10% que es unas migajas, mendicidad, ¿correcto? Pero si deja a esta relación, el cerebro dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Quién me da aunque sea ese 10%? Entonces te hace mantenerte ahí, porque si no tienes la incertidumbre, la inseguridad de que si no tienes ni siquiera esa pareja, no vas a tener ni siquiera el 10%. Y el cerebro busca ese 10%. Y a veces dejamos a la pareja o queremos suplir ese 90% que no tenemos, pues a raíz del alcohol, del tabaco, de las drogas, de la pornografía, del juego, de... porque lo buscas todo malo. También porque son agentes, bueno, sí, eso por un lado como fianza. Buenos hábitos de amigos, de amistades, es que pueden ser pero esos te provocan en cierta manera muchos más químicos que incluso que los otros. Es cuestión de darle, sí. Buscar nuevas amistades, o yo qué sé. Pero cuando estás mal es complicado. Cuando no lo has superado tendemos, como hablábamos antes, a seguir sufriendo de alguna manera. Pero es que no hay nada que superar, esa es la cuestión. Un fumador que se plantea no fumar es porque siempre será fumador. Entonces... Yo es que no me lo he planteado nunca. Ya está, no, si no, a ver... Si el ejemplo puede ser... alguien que no... Pero porque yo no soy fumador. Pero Pepe, alguien que no quiera una cosa específica para satisfacer es social, una cosa. Es social. Sí, pero si el tabaco como si ha sido un trozo de regalí. Es social. Pero si estamos hablando de... A lo mejor no eres fumador y fuma emociones, unas emociones concretas. Fuma... Bonito te ha quedado esto. ¿Sabes? Te fuma preocupación por, yo qué sé, por tu economía. Y estás demasiado preocupado. Eso es fumar, al fin y al cabo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿por qué? Porque aporta la misma. Es que lo mismo, son los químicos, son lo mismo. Da igual la cosa que metas, es lo mismo. Sí. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando alguien se propone no tener culpa, está basado en la culpa. Nunca se va a liberar de la culpa. Evidentemente. Cuando alguien dice yo ya voy a dejar de fumar para siempre, porque sabe en alguna parte de su cerebro, de su cuerpo, de su mente, sabe que es fumador. Y entonces lo que intenta hacer es no fumar. Entre fumar y no fumar, pues mejor no fumar. Claro, si mejor, para que haya no quieras dejar de fumar es porque he fumado. Correcto. O sea que entonces, eso está claro. La cuestión es, ¿se puede dejar de fumar sin ser fumador? O sea, a ver si lo explico bien. La verdadera cura es no generar un conflicto si fuma o no fuma. Es poner conciencia al fumar. Porque fumar, como estáis diciendo, tapa algo. Si tú sabes que dejas de tapar algo que estás tapando, si tú te vas a la raíz de lo que estás tapando, es posible que dejes de fumar sin proponerte fumar. Exactamente. Y ahí es donde está la verdadera porque estás historia. supliendo, claro. Claro, entonces, para eso tienes que tener una conciencia presente, que esté dispuesta a pasar lo no confortable. Lo hemos dicho antes, lo físico es placer, dolor. Lo mental es bueno, malo, bonito, feo, moral, amoral, está bien, está mal. Y las emociones se centran más en lo confortable y lo no confortable. No me duele nada, pero no me siento bien. Con esto no estoy a gusto. ¿Para qué te duele? No me duele nada, pero no estoy confortable. Entonces, en esos niveles, cuando tú te enfrentas al presente, puede que estés tapando algo que no te guste. Y si eres capaz de mantenerte ahí, con una conciencia que está por encima del cerebro, que está por encima de la química, que está por encima de lo bueno y lo malo, porque puede que te estés exponiendo a algo que sea amoral,
que todo el mundo diga, pero tú estás loco, ¿tú qué haces? Claro. O puede que te estés poniendo algo que te haga sentirte con un estado de ansiedad brutal. Porque cuando tú antepones la conciencia al placer, puede que sientas una angustia tremenda. Porque tu cuerpo lo que te está diciendo, no, tío, te vas a morir. O te enciende un cigarro o te vas a morir. Porque mira cómo te estás poniendo, te estás descomponiendo. O discutes con tu mujer o es que te va a explotar el corazón. Porque necesitas desahogarte. O te pones a hacer deporte ahora mismo o te va a dar algo, porque como estás acostumbrado todos los días a las 7 de la tarde y tal, pero es que está lloviendo, hay relámpagos, da igual, tu cuerpo está diciendo, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer porque yo necesito eso. Entonces te tienes que exponer a esa estado no confortable. Ni siquiera, si lo controlas, estás metiendo algo que no es de ahí. No tienes que controlar nada. Si ocurre solo. Lo único que tienes que hacer es permitirlo. Y permitirlo significa dejar enteramente lo que está ocurriendo. Soltar el control. Da igual, y si sale control, sale control. Y si sale no control, sale no control. Y si sale me apetece fumar, sale me apetece. Y si sale no me apetece fumar, permitirlo. Y permitirlo significa todo. Bueno, nos tenemos que marchar ya. Bueno, vamos. Si os parece bien, el próximo día hablamos, si os parece bien, de la insatisfacción, porque es un tema que viene también al caso. Genial. Claro. Porque la vida muchas veces va por objetivos y cuando llegamos a ese objetivo sentimos un vacío como que he llegado, pero ¿qué pasa? Vamos a cambiarle el título de la canción, en vez de Satisfaction, pues Insatisfaction. Claro, insatisfacción. Si os parece bien. Genial, me parece muy bien. Claro que sí. Por seguir hablando de la intención y la satisfacción. Sí, que muchas perfecto, veces- de esa recompensa, ¿estás satisfecho o no? O sea, Exactamente, yo creo que viene al caso, ¿no? muy bien. Bueno, pues Yolanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te espero la semana que viene. Bueno, Benito, muchísimas gracias. Gracias a todos.